Buenos días. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Colegio de Auditores del día 9 de mayo del 2018. Se abre la sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales de la Nación del día 9 de mayo del 2018 con la presencia de los señores auditores. Licenciado Jesús Rodríguez, doctor Alejandro Nieva, doctor Gabriel Miura Estrada, doctor Juan Ignacio Forlón, doctor Francisco Javier Fernández, licenciada María Graciela de la Rosa, quienes acompañan al presidente, además de la secretaria de Actuaciones Colegiadas, doctora Flavia Acuña, y el secretario legal, Germán Manuel Moldes. Se procede a la firma del acta de la sesión anterior y a la aprobación de los puntos sobre tablas. Si hay asentimiento, se aprueba. Comenzamos con el punto 2, control externo de cumplimiento y de la gestión gubernamental. En el punto 2.1, un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dirección de Fauna Silvestre, referido a la gestión ambiental del Programa de Conservación de Especies Amenazadas. Bueno, hay tres programas. Yo voy a tratar de, en orden a la síntesis, de informarlos los tres juntos. Si bien los temas aparecen como distintos, porque uno habla de las especies en extinción, otro de los bosques implantados y otros del Plan Nacional del Chaga, creo que tienen una matriz común, si uno toma sus hallazgos, que es una práctica inveterada de los argentinos. Tenemos leyes para todas las cosas, la mayor parte no se terminan reglamentando. Hacemos programas sobre esas leyes que después o no los cumplimos, lo cumplimos por parte. El mecanismo de la aplicación de las nuevas normas hace muy visible este tema de los incumplimientos. Las auditorías de cumplimiento permiten hacer el listado, ver qué dice la norma y cómo en la práctica se la desvirtúa. Entonces, de pronto vamos a ver billetes con las caras de los animales que van a desaparecer. Y cuando vemos quiénes están encargados de que nos desaparezcan los animales, o no tienen presupuesto, o los recursos humanos son insuficientes, y entonces es un hecho fatal. Como la Argentina es un país que tiene siempre tasas de inflación alta, van a correr parejo la cara de los billetes con los animalitos que tenemos que defender, y en esto me parece que es una alerta. Lo mismo que ocurre con los bosques implantados. El bosque implantado viene a reparar la tala de los bosques originales, de los bosques naturales, de los bosques nativos. Y esto se ha hecho con un programa fiscal, o sea, aliento fiscal a las personas que plantan árboles en los lugares donde se talan. Esto no siempre se ha hecho con la idea conservacionista o de reforestación, sino que más de una vez se hace con la óptica exclusivamente económica de aprovechar los recursos fiscales, y no siempre los árboles que se plantan son los compatibles con la región, con la zona, y a veces generan tremendos problemas ambientales porque no es la especie que se corresponde, y a veces la especie que se utiliza es la que más franquicias fiscales tiene y no la más necesaria. Con respecto al tercer tema, que es creo que un viejo conocido de la casa, porque no es la primera vez que se hace, y así como conocido, creo que es una cachetada que atraviesa a los argentinos de la historia, es el problema del Chagas. Es decir, el Chaga es la enfermedad de los pobres, ligada a las migraciones de los pobres, donde se invierten sumas enormes en determinado tipo de enfermedades, y esta que es algo que está al alcance de la mano, que es silenciosa, que se habla de 1.600.000, 200.000 infectados, se hacen películas, se hacen conferencias, y el Chaga sigue existiendo porque no se ataca el problema de fondo, que es cómo atacar donde anida el Chaga, que es en la pobreza, en los ranchos, en las migraciones, en las asignaciones.
algunos avances ha habido, no todo lo suficiente. Hay números que son bastante elocuentes lo que estoy diciendo. Hay un programa que tiene 420 agentes y solo una médica. O sea que la priorización del Chaga a veces se puede confundir hasta... No sabemos qué hacen los otros expertos que acompañan a la médica. Básicamente, creo que esto es la síntesis del problema de una auditoría de cumplimiento. Las normas se cumplen por parte, o no se cumplen, o no se reglamentan, o hay problemas de jurisdicciones. Lo cierto es que el objetivo inicial de cuál se hizo la ley y el programa no se cumplen. Y esto es el hallazgo o la conclusión de las auditorías. En la auditoría del Chaga hay una propuesta que quiere hacer el doctor Nieva respecto de poner en conocimiento de la justicia un programa que creo que de medicamentos. Sí, sí. Me gustaría, presidente, muchas gracias, doctor Nieva, hacer un comentario complementario a su referencia al expediente que estamos tratando, la actuación 773 del 16, referido al Programa Nacional de Chagas. Porque creo que es un asunto muy útil y muy iluminador para la acción de la institución de la cual dependemos, el Congreso de la Nación. Porque aquí los legisladores se preocuparon sobre el tema, sancionaron una ley en el año 2007, la ley 26.281. Nosotros hicimos nuestro trabajo y en el año 2012 produjimos una actuación, y lo dramático es que lo que dijimos en el 2012 se ratifica en esta nueva auditoría 6 años después. Empezando por algo muy llamativo, que la primera recomendación que hizo la auditoría en el año 12, en un informe de la Casa, fue que no estaba reglamentada la ley. Y lo que estamos diciendo ahora es que la ley sigue sin reglamentar. Entonces, aprovechando que mañana hay una visita del colegio a una invitación de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, tal vez de manera informal podamos nosotros dar cuenta de este trabajo de una institución, la auditoría, a nuestros mandantes, el Congreso de la Nación, de un asunto en el que hicieron bien las cosas, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y seguimos teniendo el mismo problema. Un comentario más, que me olvidé. Los 3 proyectos están inscritos dentro de las ODS, así que estamos cumpliendo en la auditoría de ODS a través de estos informes. Ahora sí, doctor Nieva. Solo tengo una aclaración. En el cuerpo del informe, en el anexo 5 del informe, se incorpora una información que nos llega, que es enviada por la Unidad de Control Interno en el Ministerio de Salud correspondiente, en donde se hace referencia a una compra, una licitación pública de medicamentos que motivó una investigación que se lleva a cabo en el juzgado correspondiente al doctor Rafecas. Así que, como esto está mencionado en el informe, solicitamos que se le envíe a título de colaboración al juzgado correspondiente, donde ya hay una investigación sobre el punto. Nada más. Bien, aceptada la propuesta, se comunicará al juzgado respectivo y ponemos a votación los 3 proyectos. Aprobado. ¿Están de acuerdo? Los 3 proyectos aprobados. Pasamos al punto 2.4, un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, referido a la gestión de la UGL Capital Federal, gestión de pensiones 1, 2 y 3 en niveles de atención que brinda el Instituto a sus afiliados. Periodo auditado, ejercicio 2014. Doctor Rodríguez. Gracias, presidente. Como se ha dicho, estamos
considerando este expediente que aborda aspectos vinculados al ejercicio fiscal 2014. Referido al modelo prestacional del PAMI, con un estudio particularizado en relación a la UGL Capital. Nuestra casa ya hizo otras auditorías de gestión al PAMI, varias. Y en este caso nos estamos concentrando en la ejecución del programa, los aspectos presupuestarios, los contratos con los prestadores, el control de la información recibida, el análisis de las penalidades que pudieron hacerse y las quejas recibidas por parte de los usuarios. El modelo prestacional, que es el resultado de una decisión de la institución del año 2013, se funda básicamente en tres pilares: la de los médicos de cabecera, las especialidades y la alta complejidad. El presupuesto, que es el primer tema de nuestro análisis, de la institución del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, del año 2014, es de 45.600 millones de pesos. Para dar una idea de lo que estamos hablando, es aproximadamente lo mismo que el total de presupuestario del Ministerio de Educación de la Nación. El programa que estamos tratando es de 10.500 millones de pesos. Esto es algo así, entonces, como un cuarto del total. Y el de la capital, que es nuestro caso, 995 millones. En este contexto de este programa, con este presupuesto, las modalidades de pago son tres. Uno, que es el sistema capitado; otro, que se llama prestaciones de cobertura de cartera asignada; y otro, orden de prestaciones. Básicamente el presupuesto se gasta en los dos primeros, en una proporción del 13% para el capitado y alrededor del 87% para las prestaciones de cartera asignadas, como se llama. Insisto, se trata de procedimientos fundados en disposiciones de la institución del año 13 y estamos hablando de la ejecución presupuestaria del año 14. Algunas de las observaciones que me gustaría subrayar de nuestro trabajo. En el sistema capitado, más o menos la mitad de los médicos involucrados. En la Ciudad de Buenos Aires hay 541 y estamos hablando de 274 médicos. El estudio de la auditoría muestra que tenían asignadas cápitas, pacientes, superiores al óptimo definido por el propio instituto. El óptimo se define en 700, de acuerdo al propio instituto, y había médicos que llegaron a tener más de 1.000. La segunda observación que se precisa y que quiero resaltar tiene que ver con las prestaciones por cartera asignada, el segundo nivel de prestaciones. Aquí el hallazgo más relevante es que no existe una correspondencia entre los datos transmitidos. Los datos transmitidos es lo que el prestador dice que hizo, con las verdaderas documentación respaldatoria de esas prestaciones. Eso supone eso cuantificado en términos de recursos. No estuvieron disponibles la documentación respaldatoria para datos transmitidos por los prestadores en una cifra de 311 millones de pesos. Recordemos que estábamos hablando de 887 millones como total, 311 no está la documentación respaldatoria. La tercera cosa que miró la auditoría tiene que ver con las penalidades.
Hay que tener en cuenta que el régimen de penalidades al momento de la acción de la auditoría 2014, el régimen de penalidades era del 2007 y no preveía actualización las penalidades. Y entre el 2007 y el 2014 hubo un nivel de precios que se multiplicó por 5. Así que en términos reales, la penalidad cuando se producía era solo un 20% de lo que originalmente se había previsto. Se verificó que hubo causas graves, muertes, que tuvieron una penalidad de un monto mínimo. Y eso requirió el dictamen legal que se diera traslado a la intervención de la Unidad Fiscal de Investigaciones, UFIPAMI, y lo que verificó la auditoría es que no le dieron esa intervención a la UFIPAMI. El otro tema tiene que ver con las quejas. La verdad que las quejas recibidas son muy pocas en relación al universo de involucrados. Entonces se trata de un buen informe que obtiene buena información, que detecta aspectos críticos, que identifica hallazgos, pero tenemos que marcar también las dificultades. Primera dificultad, este informe nos llevó 37 meses, de los cuales más o menos la mitad fue de campo y la otra mitad en la casa. ¿Hay responsabilidades de auditado? Sí. Quiero decirla, el auditado no informó, no abrió, no nos permitió acceder a 22 de los 24 subsistemas que tiene la institución. No se pudo evaluar las herramientas de control. Tuvimos que intimar al auditado para que hiciera el descargo a la vista. Y cuando el descargo se produce, tal era envergadura tenían las observaciones y tan acertado estaba lo que había hecho la auditoría de ese modelo de prestación que es del año 13, que cuando nosotros hicimos el trabajo identificamos falencias, que en el diciembre del año 16 se cambió el procedimiento que se llevaba adelante, entre otras cosas tomando en cuenta los hallazgos que la auditoría había hecho. Se verificaron cosas, quiero tratar de encontrar la palabra adecuada, impropias. Voy a leer 5 líneas del descargo del auditado. Recordemos, estamos hablando de prestaciones, del Instituto Nacional de Servicios Asociados para Jubilados y Pensionados, el modelo prestacional, que tiene 3 patas, los médicos de cabecera, las especialidades y la alta complejidad, de las prestaciones con cobertura asignada, la información recibida, transmitida por el prestador, no se dispone de la documentación por una cifra muy importante de 300 millones de pesos. Y dice el auditado en su descargo: se ha detectado la transmisión regular, transmisiones cuando informa el prestador, de prácticas innecesarias y costosas y el uso inadecuado de recursos. A título de ejemplo, y en cuanto a la sobretransmisión, la información de estudios realizados, podemos destacar el pedido del mismo estudio para el mismo paciente, por fuera de la buena práctica médica y sin evidencia sobre su necesidad. Punto. O la transmisión de prácticas no realizadas. Ejemplo, la práctica 110.217. ¿Qué es? Es la colocación de dispositivo intrauterino, DIU. Incluye el dispositivo, lo que se pagó,
a afiliadas entre 63 años a 87 años. Tal vez este proceso que este siglo vive de empoderamiento de las mujeres alcanza a la posibilidad de la fertilidad a edad avanzada, pero tengo mis dudas. Entonces, lo que quiero terminar, presidente, es que el informe es bueno, pero no podemos tardar 37 meses para hacerlo. Muchas gracias, propongo su aprobación. Yo le agregaría un comentario cuando me dice que no hay quejas. Me hace acordar a un comisario que tenía en mi pueblo, cuando alguien venía a hacer una denuncia lo echaba. Entonces después lo premiaban porque no había delito. Pero todo esto pasa cuando hagan una queja desde un afiliado al PAMI sobre una mala prestación. Hagan la prueba. Sí. Lo único, es muy bueno el informe todo, lo único que el que contesta el descargo son los nuevos interventores del nuevo gobierno. Pediría hacer de nuevo, porque lo único que sé es que pobres los viejitos y las viejitas que van al PAMI, que es una miseria como los tratan, los tiran, no hay geriátricos, las terapias intensivas nada más tienen el control, no tiene un ecocardiograma tanto en la provincia y todo, que así no sé lo que puede decir esta gestión. Y además no les pagan a las clínicas ni nada y no les quieren pagar porque la línea y los interventores deben querer el tanto por ciento para pagar deudas desde hace 36 y hasta más años. Que así me gustaría hacer todo esto en la nueva gestión, porque es muy fácil criticar cuando, porque si el PAMI sería una excelencia, sí lo felicitaría, pero es un desastre el PAMI. No quisiera tener la obra social del PAMI de ningún viejito, ni que nadie de ustedes, ni usted Jesús Rodríguez, ni nadie se atienda por el PAMI, pues ya estaría el cementerio de la Chacarita o en algún otro cementerio. Es lo que quiero decir, que así hay que tomarlo en serio por los viejitos, que tendríamos que tener respeto y tratar de que no roben. Porque aunque sea tener respeto por los viejos, que así quisiera una flor de auditoría que se haga de gestión, pero a esta gestión. Y además han mandado acá los delincuentes que dirigen el PAMI una auditoría para que nosotros digamos si tenían que pagar o no pagar, cuando tenían todos los dictámenes para pagar. Entonces paguen y después veremos si está bien. Eso es también lo que se olvida de poner la gente que trabaja en este tipo de cosas, de estos informes. Y tardó no sé cuánto tiempo para contestar algo que decía, no, mire, nosotros somos ex post y no tenemos que auditar esto. Tardó 6 meses para una contestación que se tiene que hacer en 48 horas. Que así propongo, y en serio lo digo, una flor de auditoría al PAMI, pero con la nueva gestión. Porque esto de verlos en el 2013... y contesta otro gobierno, la auditoría no sirve. Para mí esta auditoría no sirve, porque es del gobierno anterior y la contesta un gobierno que no hizo nada y además aumentaron los remedios, no entregan remedios. Que así vayamos al PAMI a ver la excelencia de lo que tenemos de los abuelos. Esto es lo que quiero decir, porque si no parece que esto es Disneylandia el PAMI. Y no me quisiera atender, se lo juro, menos mal que tengo OSDE o todos acá tienen otra obra social. Es una vergüenza el PAMI. Una vergüenza. Que así no digamos que han dicho, porque Disneylandia no es lo único que quiero decir. No, está bien. Solo para informar que hay auditorías en trámite en este mismo momento sobre el tema. Me alegro y voy a pedir que se amplíen y se hagan algunas cosas que yo también. Voy a pedir a Planificación ampliar las auditorías y lo que le estoy diciendo de los pagos que se deben y no les pagan a los que prestan servicio. Y yo voy a recordar que existen nuevas normas que se tienen que hacer con las nuevas normas y se tienen que hacer en 9 meses. O sea, esto de 37 meses, una auditoría no sirve para nada. Sobre todo con este tema, y máximo cuando cambie un gobierno, que las medidas correctivas que puede hacer una auditoría no lo podemos hacer. Así que hay que ponerse las pilas, empezar a trabajar con los nuevos sistemas que van a hacer auditorías más útiles. Adelante, se aprueba. Pasamos al punto 2.5, un informe de auditoría también elaborado por la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero en el ámbito del Ministerio de Educación,
referido a la gestión del programa 33, Acciones Compensatorias en Educación, Unidad de Ejecutora, Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas. El periodo auditado, 1 de enero 2014 al 30 de junio 2015. Gracias, presidente. Aquí estamos auditando el programa 33, como se dijo, del Ministerio de Educación, correspondiente al periodo auditado 2014 a junio del año 2015. Este es el programa que lleva adelante la Unidad Ejecutora, Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas. Y se refiere a los procedimientos de la selección de libros de texto que se autorizan en su compra y como se llama en términos genéricos, las acciones compensatorias de educación en aspectos relacionados con la selección, adquisición, distribución y entrega de libros. Aquí también estamos frente a una auditoría que nos llevó un periodo innecesariamente extenso, 29 meses. Y en este programa, que tiene un crédito inicial importante, aproximadamente igual, para que tengamos una idea, al gasto presupuestario de la Universidad de Rosario, presidente. El proceso de selección de libros, en el año 2004 el Ministerio suscribió un convenio con una organización de la sociedad civil, novedoso, que tenía una lógica que era respetar un artículo de la ley que establecía que la compra de los libros debía tener el descuento del precio de venta al público de hasta un 50%. En el programa que analizamos, que tiene ese presupuesto del cual hablamos, participaron 118 proveedores, de los cuales el que mayor participación tuvo es algo más del 4%. Así que no puede decirse que hubo, llamamos, concentración de la oferta. El programa aumentó su crédito vigente al doble prácticamente, y eso permitió llevar adelante una acción importante. El punto creo que hay que tener en cuenta que se duplicó prácticamente el crédito original y el vigente fue casi el doble. Se había fijado el organismo una meta física de un crecimiento del 20% en relación a los libros distribuidos, pero desafortunadamente esta meta no se cumplió, entre otras cosas porque se llevaron adelante obras más allá del principal objetivo del programa, que es la compra de los libros. Se pudo identificar que no existían manuales de procedimiento aprobados, que no se pudo verificar precisamente la existencia de un procedimiento para determinar si el precio efectivamente es del 50%, como dice la ley. No hay constancia de los expedientes de cómo se formaliza el listado final de los bienes de los libros preseleccionados. Y no hay un soporte en relación a, dentro de los expedientes, que permita verificar que ese 50% es efectivamente, que el precio que se paga es del 50% del precio de lista, del precio de venta al público. No constan los remitos conformados en el destino por la institución educativa y no está documentado en ninguno de los expedientes el método a través del cual se verifica si el precio cotizado por parte de las editoriales es el precio de venta al público con el descuento de hasta el 50% establecido por la ley. En ningún expediente se encontró documentado el criterio que utiliza la jurisdicción para determinar la cantidad de libros a comprar y su relación con la matrícula. Quiero decir solamente para terminar que hay informes de la SIGEN que convalidan estos estudios que llevó adelante la auditoría. Muchas gracias, presidente. ¿Se aprueba? Sí.
6, un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero en el ámbito del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, referido a la gestión del Fondo Especial del Tabaco, el periodo auditado 1 de enero 2015 al 30 de abril 2016. Gracias, presidente. Esta es la actuación 267, que es una auditoría de gestión sobre los procedimientos para la reconversión, diversificación y tecnificación de la producción tabacalera. Como se dijo, el periodo auditado abarca todo el año 15 y se extiende al primer trimestre del año 16. La producción de la campaña 15-16 de tabaco en la Argentina es de alrededor de casi más de 90.000 y menos de 100.000 toneladas, siendo Jujuy la provincia que concentra el 40% de la producción, Salta el 33%, Misiones el 19% y el resto, las provincias de Tucumán, Corrientes, Chaco y Catamarca, el 7%. Esta producción es una producción que demanda mucha mano de obra, mucho más que otros cultivos regionales como la vid, la caña de azúcar o el algodón. Y la Argentina participa en el comercio mundial en un monto no muy sustantivo, aunque no menor, de alrededor del 2% del total del comercio en el tema. ¿Qué es el Fondo del Tabaco? El Fondo del Tabaco es un recurso que administra el Tesoro, por eso estamos yendo a la Secretaría del Ministerio de Agroindustria, y que se conforma con el 7% del precio total del venta al público. Todos los consumidores, cuando compran un atado de cigarrillos, el 7% de ese precio fondea el Fondo Nacional del Tabaco. En el año 2015 esto significó alrededor de 3.600 millones de pesos. Y como a la ley de la cual estamos hablando determina que el 80% de ese fondo sea distribuido de manera automática en las provincias. ¿Qué observaciones hay en este estudio? Bueno, que no todas las provincias presentan un plan como la ley manda que tiene que hacer para qué va a hacer con los recursos que recibe. También una observación que hace nuestra auditoría identifica una resolución del Ministerio del año 2009 por el cual se amplía el concepto de productor de tabaco, en contradicción con la ley 19.800, que solo decía que productor de tabaco es el que cultiva tabaco. Ahora hay en esta resolución una visión un poco más amplia, lo cual permite que el destino de esos recursos sea algo con otros destinatarios que no necesariamente sean los que cultivan el tabaco. Hay algunas provincias que deciden hacer convenios con la Cámara de la provincia y en esos casos a veces se produce que cobran una comisión por administrar esos recursos. Hay casos también en los cuales esa Cámara Provincial lleva adelante, hace convenios de seguro con empresas en las cuales los directivos de la empresa son parte de la Cámara Provincial del Tabaco. Y otro de los hallazgos del estudio fue que el 20% no necesariamente no está respaldado con informes técnicos los fondos que son derivados, no del 80% que se gira automáticamente, sino del 20% que es contra proyectos. Pero a mí me gustaría hacer un comentario más general en relación al tema, que estamos hablando de un aspecto que significa que muchos en Argentina mueren por el consumo de tabaco. Los estudios de la Argentina dicen que hay más de 6 millones de fumadores, de los cuales el 20%, más casi 1.200.000, tienen menos de 14 años.
y que anualmente hay 47.700 muertes por cigarrillo. Esto es lo que se estima. Y que de esas muertes no todos son fumadores, el 15% son no fumadores, fumadores pasivos. Acá hay un punto que no estamos bien, diría yo, y hay un convenio que la Argentina, del convenio de la Organización Mundial de la Salud, que el Congreso de la Nación no ratificó. 180 países sí lo ratificaron y nosotros somos uno de los pocos que no lo ha hecho. Estamos en un club de muy pocos miembros, donde están Haití, la República Dominicana, Cuba y los Estados Unidos. Los gastos en salud son muchos en nuestro país y algo pudimos ver cuando analizamos el tema del Ministerio de Salud. Se calcula que los gastos en salud por temas de tabaco son millonarios y entonces esto es lo que explica que en la Argentina y en otros países haya un impuesto. ¿El impuesto qué sentido tiene o debiera tener? Desalentar el consumo. Porque si aumenta el impuesto, aumenta el precio, muchos sectores no van a fumar. Está probado que ese es el mecanismo. Y al mismo tiempo el aumento del precio desalienta el consumo en los menores, demora el inicio al consumo. Bueno, en ese sentido la verdad que nosotros no estamos bien del todo, porque en términos de dólares, la Argentina el paquete de cigarrillo puede costar alrededor de $3, mientras que en Francia cuesta 8, en Estados Unidos 7, en Australia 20, en Canadá 10, en Finlandia 8, en Noruega 14. Entonces pareciera que hay espacio para eso. El segundo comentario que quiero hacer tiene que ver con que hay miradas que hay que hacer sobre el manejo que en las provincias, la cual no tenemos jurisdicción, pero hay información que dice que periodística y de auditorías internas que no están bien hechas, no están bien utilizados los recursos derivados del fondo. Hay casos en los cuales, por ejemplo, se compraron freezers y se entregaron a productores que no tenían luz eléctrica. Y hay dificultades con las rendiciones de cuenta. Entonces yo, presidente, quiero terminar diciendo que conceptualmente hay una ley de la Nación, no vamos a cambiar la ley, nosotros no somos quienes para eso, pero parece difícil de entender que nosotros, como nación, tengamos un fondo que tiene por propósito mejorar la producción del producto que está identificado claramente y con sentido como que hace mal. Salvo que creamos que Mick Jagger tenía razón, que cuando le preguntaron cómo habiendo consumido tanto superaba los 70 años, dijo lo que pasa es que él tomaba de buena calidad. Entonces nosotros queremos que sea de buena calidad para que los consumidores de cigarrillos puedan tener más años. Muchas gracias. Bien. Sí. Sí, quería hacer algunos comentarios. Obviamente, mi provincia, yo soy jujeño y en la provincia de Jujuy es, como se ha expresado aquí, la provincia más importante en cuanto al volumen de la producción del tabaco. Es una provincia pequeña y en donde esta es una de las actividades más importantes que existen. Como legisladores durante mucho tiempo, usted también, Jesús, lo que hemos pasado por el Congreso en otros tiempos, cada año al discutirse el presupuesto, la tarea para los legisladores del norte era defender el Fondo Especial de Tabaco, de que no haya una inclusión en el presupuesto que implique una merma para la distribución que se hacía entre los productores.
la provincia de Jujuy en la década de los 40, 50 eliminó Viñas, que es la zona donde actualmente se hace tabaco, por una disposición nacional que en aquel momento ordenaba priorizar la producción vitivinícola en la región de Cuyo. Entonces se sacaron de cuajo las viñas y se implantó el tabaco. Esta ley del año 72, la 19.800, que establece un mecanismo efectivamente que tiene el buen propósito de atender la situación de los pequeños productores, porque en general la producción tabacalera es a partir de minifundios, y esto se da mucho en Misiones, por ejemplo, que son unidades muy pequeñas donde se produce el tabaco. Digamos, el objetivo era, por supuesto, generar una mejor condición económica de estos pequeños productores. Sin embargo, evidentemente, los recursos son importantes. De hecho, bueno, acá se han dado números. Creo que en 2016 más de 5.000 millones de pesos es lo que se recaudó con el Fondo Especial del Tabaco. La distribución directa a los productores se hace hasta un monto de 75 millones de dólares, al cambio que sea, y el resto, porque el 80% de ese fondo se distribuye, entonces se dice el excedente del POA que se distribuye directamente a los productores, luego se hace a través de POAs que se presentan, o proyectos que se presentan por cada una de las provincias. Esto forma parte de esas observaciones. Hay un manejo poco transparente que se señala en este informe. En el caso de mi provincia, la provincia de Jujuy, existía, ya no existe, un convenio que le permitía a la Cámara del Tabaco percibir el 1% de comisión por el manejo de ese fondo, y aparecen en este informe también una serie de irregularidades vinculadas, por ejemplo, a contrataciones que se hacían a una empresa de seguros, Latitud Sur, cuyos socios eran miembros también de la Cámara del Tabaco, ¿no? Se abonaban convenios de corresponsabilidad, por ejemplo, que debían abonar los productores a través de estos programas. Una serie de cuestiones muy bien señaladas por este informe. Nosotros hace, digamos, varios años que habíamos recibido un pedido de algún legislador, creo que Fabián Ríos, diputado por Corrientes o senador en aquel momento, había pedido una auditoría del Fondo Especial de Tabaco, y nosotros, este colegio decidió hacerlo en su oportunidad, y del cual surge este informe. Me parece que es muy positivo porque inclusive se muestra de que hay empresas obligadas a depositar el aporte del 7% del que se hablaba acá, que no lo han hecho, no hay auditorías suficientes de cómo se determina el monto que efectivamente se paga y otras situaciones, más allá de estas cuestiones detectadas en cuanto a la mala utilización, no solo poco transparente, sino mala utilización y fuera de la ley de estos recursos que forman parte del Fondo del Tabaco. Lo que si ustedes me dicen a mí, el auditor Jesús Rodríguez ha hecho una vinculación con temas más de fondo, que tienen que ver con la salud pública. Yo comparto esas preocupaciones y espero que en algún momento el sistema político, porque esto implica también considerar el desarrollo en todo el país. No es fácil salir de un sistema de producción que tiene, como acá se decía, mucha mano de obra. El tabaco es mano de obra intensiva, y entonces hay miles de personas que dependen de esta actividad. Yo quisiera también que pudiéramos pasar a tener otra actividad en lugar de esta, pero sabemos que no es tan sencillo hacerlo. De todas maneras, bueno, volviendo al tema, me parece que es muy buen informe. La conclusión de 3 hojas tiene un panorama bastante completo de todos los hallazgos de este informe, por lo cual me parece realmente una
un buen informe para ser aprobado. No me resisto a algunos comentarios, porque esto toca un poco la historia del fondo del tabaco, los viejos debates, ¿no? El Congreso sacó una ley que prohíbe la publicidad del tabaco. Es más, que en los cigarrillos debe decir que el tabaco trae enfermedades. ¿Cuál fue el efecto? En cantidad de fumadores no bajó ninguno, más se incorporaron las mujeres que antes no fumaban. Las compañías tabacaleras se hicieron con toda la plata que gastaban en publicidad con ganancia, porque si el producto que venden es el mismo y los precios son más caros, la tasa de ganancia es mayor. Y después, creo que la tarea simplista de decir que no se produzca más tabaco en Argentina es un infantilismo, porque no se produce en Salta, va a venir de Paraguay. O sea, porque hay un tema que es el demandante. O sea, también las adicciones hay que ver al lado de la demanda. O sea, el que le vende tabaco o viene de Jujuy o viene o normalmente viene de contrabando. ¿Sí? Incluso cuando los precios internos son demasiado altos, el contrabando hace su gran negocio. O sea, a veces inconscientemente decimos, bueno, pongamos un impuesto tan grande que la gente no lo pueda comprar. Ese es el negocio de los contrabandistas. ¿Sí? Cuando más alto el impuesto interno, más contrabando hay. O sea que me parece que es un tema complejo, que se debe ver en la totalidad. Creo también lo mismo que es bueno el informe por respecto a cómo se usa el fondo. Y un tema más, muy cortito. Es cierto que decía usted de la desregulación del tema de los vinos. Por muchos años los mendocinos sanjuaninos consiguieron una ley en el Senado, de un senador muy fuerte, que solo era vino el que venía de San Juan y Mendoza. O sea, no se podía hacer vino. Por eso desaparecieron, gracias a un decreto desregulador del presidente Menem, que fue un decreto que sacó todas esas viejas regulaciones, hoy florecen viñedos en toda la Argentina, porque hoy se puede hacer vino en cualquier lado. O sea, decide el cliente si el vino es bueno o no, no el productor. Y me parece que este tipo de cosas probablemente, si aplican esta ley de regulación, puedan volver a hacer vino donde hay tabacaleras. Gracias. Pasamos al punto 2.7, un informe de auditoría de la Gerencia también de Control de Gestión del Sector No Financiero en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Inspección General de Justicia sobre cumplimiento de la normativa, el periodo auditado año 2015. Sí. Gracias, presidente. Se trata de la actuación 195 del año 16, referida a la gestión, cumplimiento normativo y gestión de la Inspección General de Justicia para el periodo del año fiscal 2015. Hubo antecedentes de la Casa en relación a esto, uno del año 2001, que estableció una serie de recomendaciones y que, así como en otros casos, buena parte de esas recomendaciones se repiten ahora, y estudios de la CIGEN aprueban el trabajo hecho por nuestra casa e insisten y ratifican lo actuado. Por caso, en el año 2015 hubo uno de la CIGEN que hacía referencia al trabajo de la auditoría de aquel momento. Hay limitaciones al alcance, básicamente porque no estuvo disponible la información referida a cuestiones presupuestarias del conjunto. Básicamente me estoy refiriendo a algunas cuestiones que no fueron ofrecidas. Y la otra limitación al alcance tiene que ver con el incumplimiento por parte de la institución de dar cuenta de los registros de operaciones sospechosas. Hay observaciones que tienen que ver con dificultades observadas, muy evidentes, de las frágiles condiciones en la guarda de la documental y en la conservación de los expedientes.
algunos de los expedientes de la muestra no pudo relevarse porque no se encontró el expediente solicitado. En relación a la prevención del lavado de activos, se constató la remisión parcial de información a la UIF. En el año 2015 no se informó a la UIF la totalidad de los reportes sistemáticos que, según el Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, debería haberse realizado. No hay, de parte derivado del estudio realizado, en el año 2015 no se efectuaron inspecciones en sociedades comerciales, ninguna inspección. Y me parece, presidente, que esta circunstancia corresponde que sea aprobado el proyecto, pero también tenemos que saber, presidente, que hay un convenio por el cual esta institución pasó a la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que esperemos que esto pueda servir para los que en otra jurisdicción, que no será la nuestra, puedan mejorar el servicio. Gracias. Se aprueba. Doctor Fernández. Presidente, voy a pedir la aprobación de las actuaciones del 3.1 al 3.7, que son estados financieros de deuda pública, y así aprobamos. Se aprueba. 1 al 3.7. Pasamos al punto 3.8, informe del auditor independiente sobre los estados contables internos y contable elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero de los estados contables 2015, correspondiente a construcción de vivienda para la Armada, Sociedad del Estado. Gracias, presidente. Esta actuación, la número 246, vinculado a Coviara, tiene antecedentes. Nosotros, como auditoría, hemos aprobado los estados contables del 14, del 13 y del 12. En el caso de los dos primeros sin salvedades y en el año 12 con salvedades. Y aquí, referido a los estados contables del año 15, estamos formulando una opinión favorable sin salvedad. El informe de la auditoría, como se trata de un dictamen de estado contable, no se envía en vista previa al auditado para resguardar la independencia de criterio del auditor. Y en relación a los controles internos contables, fueron puestas en conocimiento del área de administración de la empresa. El auditado en algunos casos aceptó los comentarios, expresando su próxima atención a la formulación de los mismos. Solicito su aprobación, presidente. Se aprueba. En el punto 3.9 también tenemos informe del auditor independiente sobre controles internos y contables, elaborado por la misma gerencia, sobre estados contables al 2016, correspondiente a la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná, COMIP. Aquí, presidente, es la actuación 688, referido a los estados contables al 31 de diciembre del año 16. Hay antecedentes de estados contables previos que fueron aprobados entre los años 10 y 15. Y lo que queremos hacer es decir que estamos propiciando la aprobación de este informe con opinión modificada debido a la imposibilidad de acceder a información de nuestro país, socio y hermano, la República del Paraguay. Y por esa razón, el informe del auditor tiene estas características. Razón por la cual, presidente, solicito su aprobación. Se aprueba.
En el punto 6, Asuntos Vario AGN, tenemos en el punto 6.1 un informe elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales con respecto al cuarto trimestre 2017 de la AGN. Y se envía a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. En el punto 6.2 tenemos una nota interna referida al proyecto de nota para ser enviada al señor presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, solicitando prórroga hasta el 14 de junio de 2018 para la remisión de los informes de auditoría que componen la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Tomamos conocimiento y lo enviamos a la Comisión Mixta. En el punto 6.3 tenemos una nota de la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales relacionada con la solicitud de excepción a la normativa vigente respecto a la jefatura de equipo a cargo del licenciado Basso, porque en tanto tiene una categoría E1. Que vaya a la Comisión de Administración, tiene que pasar por la Comisión de Administración. Bueno, pasamos a la invitación. De cualquier manera, esto va a ser un caso recurrente en esta gerencia porque tenemos la gente que sabe no tiene cargo. Eso, yo pedí que la Comisión de Planificación, que es los que dan las jefaturas y las supervisiones, no puede estar fallando. Entonces, hagamos una resolución donde no tengamos que pedir excepciones. Es lo que dije, pero esto tiene que ir a Administración. Se envía a Comisión Administradora. Tenemos en el punto 7 un convenio entre Tandaror y la AGN para los ejercicios 2017 para su toma de conocimiento. Se toma conocimiento. Pasamos a, el punto 9.1 ya se fue considerado, pasamos a los puntos sobre tablas de comisión administradora. Presidente, del punto 11.1 al punto 11.8 aprobamos lo de comisión de administración y le hago entrega a los taquígrafos de cada punto. Prueba, propuesto por el doctor Fernández. No hay más temas. Bueno, no habiendo temas de tratar, se da por terminada la reunión. Muchas gracias.